Desde su primer libro de cuentos, El correo del azar, publicado en 1980, Neda ha tomado muy en serio el acto de narrar, de decir su pensamiento y sobre todo sus sentimientos. Aquí cabe recordar unas líneas de Tomás Segovia. Lo cito, dice Segovia: el sentimiento está en la vida porque es vida. Es de la misma sustancia que la vida. Es la parte de la vida que conoce a la vida sin dejar de ser vida. Es lo vivo percibiéndose. En la razón, la vida es percibida por otra cosa. El sentimiento es pensamiento. Es la manera de pensar de lo vivo. Hasta ahí la cita de Segovia. En este sentido, el título del libro podría ser Déjame que me cuente, puesto que es Neda la primera a quien, al escribir, se dice sus pensamientos, un poco para despertar del sueño que entretiene a sus sentimientos. Su forma de pensar lo vivo es sentirlo. Su compromiso como escritora le indica que solo después de contarse a sí misma de ese modo, será capaz de contar a los demás ese sueño que a todos nos entretiene y cuya primera distracción consiste en separar pensamiento de sentimiento. Neda tiene una notoria desconfianza respecto a la naturaleza humana, pero la compensa con una confianza casi absoluta en el acto de escribir, esto es, de narrar. Pero esa confianza no es la del fervor sumiso, sino la de la ironía, un temple satírico a la vez sensual e indagador. Casi todos sus personajes tienen un secreto, o se enfrentan a un cierto enigma que a veces los destruye, a veces los transfigura y a veces los deja como estaban, pero en ese caso el que resulta afectado es el lector. Y el clima de casi todos sus cuentos es de una muy especial sensualidad, en donde flota el gusto por lo prohibido, la atracción de lo clandestino, el filo de la navaja. A partir de una irrepetible conjunción de sus tres raíces primordiales, la cubana, la judía y la mexicana, Neda establece de inmediato con sus lectores una relación directa en cuanto les plantea un enigma. A veces el enigma es la propia personalidad de sus personajes narradores. A veces el enigma es las circunstancias que los mueven, que mueven a estos personajes. A veces el enigma son sus deseos más soterrados. En todos los casos el lector avanza desentrañando, seducido por algo. Neda sabe dosificar descripciones y claves para que el lector quede atrapado por el deseo de averiguar, de adivinar al menos. Neda G. de Anhalt. Así firmaba y lo hace ahora, en homenaje a uno de los seres humanos más íntegros y finos que me ha sido dado conocer. Más discreto aún que Neda en su desprendimiento, el ingeniero Enrique Anhalt nos recibía y obsequiaba como si fuéramos sus iguales. La preposición de está usada mejor que nunca. Pocos seres se pertenecieron tan intensa y verdaderamente. Por eso Neda, defensora de los derechos femeninos, como se desprende de varios de sus historias, no tiene ningún reparo en firmar Neda G. de Anhalt. No lo hace por complacencia con el marido que a partir de esa palabra de dos letras se siente dueño de los mínimos actos de su mujer, sino en homenaje a su ejemplar compañero de vida y a quien está dedicado con justicia este libro. Comienzo con estas reminiscencias personales porque Déjame que te cuente me permite expresar públicamente mi alegría por reencontrar a Neda.
reencontrarla en persona como si nuestra conversación se hubiera interrumpido el día de ayer, reencontrarla en sus cuentos, ese género que, como ya lo dijo mi querido Daniel González Dueñas, ha cultivado, explorado, ensayado con pertinacia ejemplar. 3 décadas de trabajo ininterrumpido en que textos que ya conocía adquieren nueva vida, desde los que integran El Correo del Azar, que Luis Mayo Schneider publicó como otra de sus heroicas empresas en los libros del Fakir, hasta textos inéditos donde la autora rinde homenaje a las 4 estaciones y donde los cuentos pierden en extensión lo que ganan en intensidad y altura. El cuento es un arte de sustracción, y una de las virtudes de los textos que integran esta suma es la posibilidad de abrir el libro en cualquier página y encontrarse ya con piezas fulminantes próximas a la greguería, ya con cuentos más largos en los que su autora, como en su momento lo hizo Guy de Maupassant, explora las grandezas y miserias de la condición humana. Cuando uno sabe que sus amigos tienen talento, da por sentado que lo que escriben es excelente. Lo estimulante es que con el tiempo los textos vuelven a ser nuevos, se integran e interrogan, se reflejan y abren como puertas o espejos innumerables. Tuve la fortuna de conocer a Nede G. de Ángel y Enrique a principios de los años 80, gracias a nuestra concurrencia a talleres literarios, lecturas, conferencias. Y como mis amigos, he seguido paso a paso la infatigable creatividad de Neda, no solo sus cuentos, sino su poesía y sus espléndidos ensayos políticos y literarios. Desde el principio me sorprendió su amplísima cultura, su dominio de idiomas, su cercanía con artistas de enorme nivel, como sus paisanos Severo Sarduy y Guillermo Cabrera Infante, y los mexicanos Octavio Paz y Sergio Galindo, y tantísimos pintores, escultores, músicos, cineastas. Y claro, provocaba envidia por sus conocimientos cinematográficos. En Sábado de 1+1, que dirigía más que atinadamente mi admirado Huberto Batis, aquí presente, Neda daba noticia de películas que difícilmente podríamos ver. Ella las veía y las sigue viendo en festivales de Nueva York, París, Cannes, etcétera, etcétera. De ahí la envidia. En terrenos más cercanos o particulares, celebro haber asistido innumerables veces a la linda casa de Enrique y Neda, o Neda y Enrique, donde esa pareja eterna, rabiosamente enamorada, prodigaba atenciones sin límite, charlas incomparables, noticias delirantes. En esas reuniones se respiraba elegancia y fraternidad, don de gentes y categoría indiscutible. Eso lo puede certificar la catarata de amigos y bienquerientes de los angelitos, los que estamos aquí, por ejemplo. Para volver al motivo de nuestra reunión de esta tarde-noche, la presentación de Déjame que te cuente, quiero reafirmar que jamás he oído a Neda una palabrota, alguna grosería o malos deseos para nadie. Y sin embargo, al leer sus cuentos, en el momento de su aparición en revistas, suplementos y libros, me ha sorprendido la pluralidad de temas y tonos y voces que la autora pone a funcionar. Asesinatos, relaciones homosexuales de hombres y mujeres, triángulos y cuadrángulos sexuales, traiciones, infidelidades, desfilan con una eficiencia pasmosa. Y los protagonistas son retratados con una fidelidad que también asombra. ¿Quién podría imaginar que la dulce y tierna Neda está detrás de tanta truculencia y sin sabores?
Pero del mismo modo que atestiguamos cataclismos, nos enfrentamos a juegos de inteligencia, a despliegues imaginativos, a historias fantásticas u oníricas, a piezas en verdad extrañas e inclasificables. Sus textos breves o minificciones o cuentos bonsai o como quieran llamársele son auténticos ejemplos de ese género. ¿Y quién iba a decir que esos materiales están en muchos momentos arropados por el humor y el sarcasmo? Confieso que algunos de los cuentos de Neda me dejan fuera de la jugada, convencido de que no entendí casi nada. Seguro de que el culpable soy yo por mis limitaciones. Como dice el lugar común, déjame que te cuente, no tiene desperdicio, y por eso sería complicado escoger algunos cuentos en vez de otros. No obstante, y por razones de egolatría, señalaría el que me dedica, o aquel en que en una fiesta aparezco junto a Arturo, a Vicente, a Daniel, a Alejandro, Eco y su novia Denise, y en serio, me emocionan los cuentos habaneros de Neda, su añoranza de la isla, de La Habana, pues la nostalgia se respira en cada párrafo. Y claro, varios de los cuentos inéditos hasta ahora que tienen que ver con tantas cosas, incluso con los mitos y la magia. La autora se mueve en ellos con absoluta facilidad, precisión y otra vez elegancia. Bueno, qué ponentes, ¿no? ¿Por qué creen que los invité? Digo, son mis amigos, mis maestros, digo, ¿qué iban a decir? Digo. Entonces, no, sí, empezaron, fueron en realidad mis maestros y mis primeros amigos literarios. Entonces después se fueron agregando muchos más y Alejandro Toledo me dijo que su papá tenía un video de cuando Daniel, Vicente y él, Alejandro Toledo, presentamos el libro El Correo del Azar en la Sala Ponce en el Palacio de Bellas Artes. Y el señor lo estuvo buscando y en eso, pues no sé, sufrió un accidente y ya se interrumpió la búsqueda, porque hubiera sido fabuloso vernos hace 30 años. Sí, oye, flaquitos todos, con cabello, digo, todos jovencitos. El único que, bueno, desde luego, faltan muchas personas muy queridas, digo, entre ellas mi esposo, pero también el único en la mesa que faltó era, yo lo dije en un programa, en una de las entrevistas, era Roberto Sosa, porque Daniel fue el que se le ocurrió la idea y dijo, como este es un cuento que se llama En el Parque y es un cuento que está dedicado a ¿cómo se llama? Bueno, son cartas que escribe un niño a su madre, sería bueno que lo leyera un niño, y el niño fue Roberto Sosa, precioso, flaquito, con unas pestañas, lindo, digo, de veras, que es ahora un gran actor.